¿Cuál fue el momento en que pensaste que no ibas a escapar? Nunca debí aceptar ese aventón. Salí tarde del trabajo porque mi jefe me pidió cerrar inventario. Eran casi las 11 de la noche y no pasaban buses. Un carro gris se detuvo junto a mí. El conductor bajó la ventana y me dijo: «Te he visto por aquí, ¿vas hacia el centro?». No lo reconocí, pero parecía normal. Camisa de oficina, música suave, olor a café. Me subí. A los 10 minutos noté que no iba por la vía principal. Le pregunté si conocía otro camino. No respondió. Solo subió el volumen de la radio. Cuando intenté abrir la puerta, estaba bloqueada. Lo último que vi antes de que me cubriera la cara fue el reflejo de sus ojos en el retrovisor. No parecía nervioso. Parecía como si ya hubiera hecho eso muchas veces. Desperté en una habitación oscura, sobre un colchón viejo. Tenía las manos atadas, pero no la boca. Eso me dio más miedo. Si no le importaba que gritara, era porque nadie podía escucharme. Pasé el primer día contando sonidos. Cada cierto tiempo escuchaba un perro ladrar, una moto pasar y algo extraño, golpes muy suaves detrás de una pared. Al principio pensé que eran tuberías. Luego escuché 3 golpes seguidos. Después silencio. Luego otros 3. Respondí golpeando con el talón. Del otro lado alguien golpeó 2 veces. No estaba sola. La puerta se abrió esa noche. El hombre entró con una bandeja. Me dijo que si obedecía, volvería a casa. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Mientras dejaba la comida, vi algo raro en su muñeca, una pulsera de hospital con un nombre escrito. No era el suyo. Era de mujer. En ese momento entendí que la persona detrás de la pared tal vez no era otra víctima actual. Tal vez era alguien que había intentado dejar una señal antes de desaparecer. Al tercer día, fingí estar enferma. Cuando entró, me tiré al piso y empecé a temblar. El hombre se acercó, molesto. Logré ver que guardaba la llave en el bolsillo derecho del pantalón. No intenté quitársela. Sabía que no podía ganarle. Pero cuando salió, dejó la puerta mal cerrada. Esperé 1 hora. Empujé con el hombro hasta que la madera cedió. Caminé por un pasillo lleno de polvo. La casa parecía abandonada desde afuera, pero adentro tenía cámaras, candados y puertas reforzadas. Entonces escuché una voz muy baja desde el sótano. No vayas. Corre. Me quedé helada. Era una mujer. Viva. Corrí hacia la cocina, rompí una ventana con una silla y salí descalza al monte. Llegué hasta una carretera y un camionero llamó a la policía. Cuando volvieron a la casa, rescataron a otra chica del sótano. Ella llevaba allí 9 días. El giro fue peor, la pulsera del hospital era de su hermana, desaparecida 3 años antes. El hombre no era un desconocido. Había sido voluntario en búsquedas de personas desaparecidas. Lo conocí por una app. No parecía peligroso. Tenía fotos normales, hablaba bien y no presionaba. Quedamos en vernos en una cafetería. Pero antes de salir, mi hermana me pidió que le mandara mi ubicación. Le dije que sí, pero se me olvidó. Ese detalle casi me cuesta la vida. Él llegó puntual. Conversamos 1 hora. Todo iba bien hasta que me dijo que su carro estaba parqueado cerca y podía llevarme a casa. Me negué. Sonrió. No te preocupes, solo quería ser amable. Después de eso no recuerdo mucho. Solo una calle vacía, un olor químico y mi celular cayendo al piso del carro. Desperté en una habitación pequeña. Había una cámara en una esquina y una mesa con agua. Mi celular estaba frente a mí, apagado. Junto a él había una nota. Puedes escribir un mensaje. Si intentas pedir ayuda, no sales. Me obligó a desbloquear el celular. Quería que enviara un mensaje a mi familia diciendo que me iba de viaje unos días. Lo había escrito él. Sonaba falso, demasiado frío. Me apuntó con una pistola mientras yo sostenía el teléfono.
Entonces recordé algo, mi hermana y yo teníamos una frase absurda para emergencias. Si alguna decía me comí las uvas verdes, significaba que algo estaba mal. Modifiqué el mensaje. Estoy bien. Me voy unos días. No se preocupen. Me comí las uvas verdes antes de salir. Él leyó rápido. No entendió nada. Me hizo enviarlo. Mi hermana sí entendió. Pero no sabía dónde estaba. El GPS estaba apagado. La app de ubicación no servía. Todo dependía de algo que yo no sabía si ella recordaría. Antes de la cita le había mandado una foto del café. En el reflejo de la ventana aparecía parte de la placa del carro de él. Esa noche, él entró furioso. Había visto patrullas por el barrio. Me gritó que qué había hecho. Yo lloré y fingí no entender. Me cambió de lugar. Me metió en el baúl de un carro y condujo durante mucho tiempo. Pero cometió un error, en medio del pánico, dejó mi celular encendido dentro de su chaqueta. Mi hermana llamó una y otra vez. Aunque él no respondió, las torres de señal empezaron a dar una zona aproximada. Cuando abrió el baúl, estábamos en una finca abandonada. Él me sacó del carro y me empujó hacia una casa. En ese momento escuché un helicóptero. El hombre se congeló. Yo corrí hacia el ruido sin mirar atrás. La policía llegó porque mi hermana no solo llamó a emergencias. Publicó la foto del reflejo en grupos locales. Un mecánico reconoció el carro. El giro fue que él no usaba su nombre real. Había tenido 3 perfiles diferentes. Y todas las mujeres que aceptaron solo un aventón habían desaparecido cerca de la misma cafetería. Mi madre siempre decía que si algo parecía raro, corriera. Pero ese día no corrí. Tenía 12 años y estaba esperando a mi papá fuera de clases. Una mujer se acercó llorando. Me dijo que su hija se había perdido y me mostró una foto. ¿La has visto?, preguntó. Me acerqué a mirar. En ese instante alguien me agarró por detrás. Me taparon la boca y me metieron en una camioneta. Todo pasó tan rápido que ni siquiera pude gritar. Me dejaron en el maletero. Estaba oscuro, olía a gasolina y había una cobija vieja. Mis manos estaban amarradas con cinta. Pero habían cometido un error. No me quitaron los zapatos. Dentro de uno, bajo la plantilla, yo guardaba una moneda. Mi papá me había enseñado a hacerlo por si algún día necesitaba llamar. Nunca pensé que esa tontería me serviría para vivir. No podía cortar la cinta con una moneda, pero sí podía rasparla. Tardé horas. Cada vez que el carro frenaba, me quedaba inmóvil. Escuchaba voces. Un hombre y una mujer discutían. No era ella, dijo la mujer. Ya no importa, respondió él. Eso me destruyó. Me habían confundido con otra niña. Cuando logré soltar una mano, busqué algo en el maletero. Encontré una linterna rota y una bolsa de mercado. Dentro había recibos. Uno tenía el nombre de una tienda y una dirección. No sabía dónde estaba, pero sabía que si lograba dejar algo afuera, tal vez alguien lo vería. Arranqué un pedazo de mi uniforme, lo até al recibo y esperé. Cuando el carro bajó la velocidad en un camino destapado, empujé el papel por una pequeña abertura junto a la luz trasera rota. Fue casi imposible. Pero cayó. Me llevaron a una finca con una puerta azul. Me encerraron en un cuarto junto a cajas de frutas. La mujer me trajo comida y no podía mirarme a los ojos. Le dije. Usted sabe que no soy la niña que buscaban. Ella se quedó quieta. Esa frase la rompió. Horas después volvió sola. Me dijo que no gritara. Me aflojó la cinta de los pies y susurró. Cuando escuches perros, corre hacia ellos. No entendí. Esa madrugada se oyeron ladridos. La puerta se abrió. Corrí entre árboles hasta caer en una zanja. Los perros eran de la policía. Un campesino había encontrado el recibo con el pedazo de uniforme y llamó porque reconoció el logo del colegio. El giro llegó después,
La mujer que ayudó a secuestrarme era la madre de una niña desaparecida. El hombre le había prometido entregarle a su hija si colaboraba. Nunca existió ese intercambio. Él solo usaba el dolor de los demás para conseguir víctimas. Vi el anuncio en internet, se busca asistente para inventario. Pago diario. Sin experiencia. Yo necesitaba dinero. Escribí. Me respondieron rápido y me citaron en una bodega. Cuando llegué, había cajas, una mesa y un hombre con chaleco de seguridad. Me pidió la cédula para registrarme. Después me ofreció café. No lo tomé. Eso me salvó al principio. Pero no por mucho. Mientras revisaba unas cajas, alguien me golpeó por detrás. Desperté sentado en una silla, con las manos atadas y una cámara frente a mí. El hombre del chaleco dijo: No queremos hacerte daño. Solo necesitamos que llames a tu familia. Era un secuestro extorsivo. Me obligaron a grabar un video diciendo que estaba bien. Detrás de la cámara había un reloj. Marcaba las 6:17. No sabía si era mañana o tarde. Me dejaron solo en un cuarto pequeño. Había cámaras, pero también algo que ellos no notaron, una ventana tapada con cartón. No podía abrirla, pero por una rendija entraba luz. Cada ciertas horas pasaba un tren. Eso me dio una pista. La bodega estaba cerca de una vía férrea. Cuando volvieron a grabarme, fingí llorar. Les pedí que me dejaran decirle algo a mi mamá. Aceptaron porque pensaron que eso presionaría más. Dije: Mamá, perdón por todo. Perdón por no escuchar el tren de las 6 como cuando vivíamos cerca de la estación. Era mentira. Nunca vivimos cerca de una estación. Pero mi mamá entendió que era una pista. También dije otra cosa. Dile a mi tío que cuide a Lucas. No tengo ningún tío Lucas. Lucas era el nombre de un policía amigo de la familia. A la tercera noche, uno de ellos entró solo. Estaba nervioso. Dijo que mi familia no pagaba lo suficiente. Yo sabía que si me movían, podía no salir vivo. Entonces hice lo único que podía, hablé. Le dije que si me soltaban, diría que nunca vi su cara. Que el único que parecía culpable era el hombre del chaleco. No sé si me creyó. Pero sembré duda. Más tarde escuché una pelea. Uno gritó que el plan se había salido de control. Otro dijo que era mejor terminar todo. La cámara se apagó. Esa fue mi señal. Usé una pata floja de la silla para romper la atadura. Corrí por un pasillo, empujé una puerta y salí a una zona industrial. La policía ya estaba cerca. Mi mamá había reportado las pistas del tren, el horario y el nombre de Lucas. El giro fue que no era una banda grande. Eran empleados temporales de bodegas que usaban ofertas falsas para atraer gente. Lo peor, tenían una lista de personas desempleadas, sacada de hojas de vida publicadas en Internet. Mi familia recibió una llamada desde mi número. Era mi voz. Decía que estaba bien, que no me buscaran, que necesitaba estar solo. Pero yo no había llamado. Yo estaba encerrado en una habitación sin ventanas, con una mano esposada a una tubería. Me habían secuestrado saliendo de un cajero. 2 hombres me obligaron a entrar a una camioneta. Me quitaron la billetera, las tarjetas y el celular. Después usaron audios viejos que yo había mandado por WhatsApp para armar mensajes con mi voz. Eso fue lo más aterrador, mi propia voz estaba ayudando a desaparecerme. Pasé el primer día tratando de recordar cada detalle. El olor a humedad. El piso frío. El sonido de agua corriendo. Y algo más, campanas. Cada tarde sonaban campanas cerca. No sabía de qué iglesia, pero sabía que no estaba en medio de la nada. La tubería a la que estaba esposado vibraba cada vez que alguien abría una llave. Eso significaba que había más personas en el lugar. Tal vez una casa. Tal vez un edificio viejo. Uno de los hombres entraba a darme agua. El otro nunca hablaba. El que hablaba cometió un error,
Me llamó por un apodo que solo aparecía en mis redes. Habían investigado mi vida antes de secuestrarme. Cuando me obligaron a grabar un video, intenté dejar una pista. No podía decir nada directo, así que miré hacia arriba y dije: por favor, no hagan esto en domingo. Era jueves. Quería que mi familia pensara en la iglesia, en las campanas. Mi hermana entendió. Empezó a buscar iglesias cerca del cajero donde me llevaron. Luego revisó horarios de campanadas en videos de redes sociales. Encontró una iglesia que sonaba exactamente igual. Esa noche escuché sirenas muy lejos. El hombre que nunca hablaba entró de golpe. Venía solo. Me apuntó, pero le temblaba la mano. Entonces hizo algo inesperado, se quitó la máscara. Yo lo conocía. Era el vigilante del edificio donde trabajaba mi hermana. No dijo nada. Solo dejó una llave en el suelo y salió corriendo. La policía llegó minutos después. El otro secuestrador fue capturado intentando sacar dinero con mis tarjetas. El giro fue que el vigilante había dado información sobre mi rutina, pero se arrepintió cuando vio que no era solo un robo. Tenía miedo de hablar, por eso nunca dijo una palabra durante el secuestro. Mi familia todavía guarda el audio falso de mi voz. A veces lo escucho y me da escalofríos, porque suena exactamente como yo. Pero hay una diferencia, en ese audio, mi voz no respira. Y eso fue lo que mi mamá notó primero. Pedí un carro por una app después de una fiesta. Estaba cansada, con poca batería y solo quería llegar a casa. Cuando el carro llegó, vi el mismo modelo y el mismo color que aparecía en la pantalla. El conductor bajó la ventana y dijo mi nombre. Eso fue suficiente para confiarme. Me subí. A los 5 minutos, la app marcó: tu conductor está llegando. Sentí que la sangre se me fue del cuerpo. Miré la placa en la app. No coincidía. Intenté actuar normal. Le dije al conductor que me había equivocado de carro y que me dejara en la esquina. Él sonrió sin mirarme. Ya vamos cerca. Bloqueó las puertas. Mi celular tenía 4% de batería. Abrí el chat de mi mejor amiga y escribí rápido: no estoy en el carro de la app. Pero antes de enviarlo, el teléfono se apagó. El conductor giró hacia una zona industrial. Ahí entendí que nadie sabía dónde estaba. Me llevó a una bodega abandonada. Me ató a una silla, me quitó el bolso y revisó mi celular muerto. Pensó que no había alcanzado a hacer nada. Pero había olvidado algo: yo llevaba una pulsera luminosa de la fiesta, de esas que brillan en la oscuridad. Cuando me dejó sola, la rompí con los dientes. El líquido brillante me manchó los dedos. No sabía si era tóxico, pero no importaba. Cada vez que escuchaba que él salía, tocaba la pared, el piso y la puerta con los dedos manchados. Dejé líneas, puntos y flechas. No eran para mí. Eran para quien entrara después. En algún momento escuché voces afuera. No eran policías. Eran 2 hombres más. Uno preguntó: ¿esta también la vas a vender? Esa frase me heló más que cualquier amenaza. Al amanecer, el hombre volvió con mi celular cargado. Quería que desbloqueara mis cuentas bancarias. Me amenazó. Lo hice, pero antes fingí equivocarme con la contraseña varias veces. Eso activó una alerta de seguridad en mi correo. Mi mejor amiga recibió el aviso porque era mi contacto de recuperación. Ella ya estaba preocupada porque nunca llegué a casa. Llamó a la policía y entregó el recorrido que sí marcaba la app, el verdadero conductor esperando en el punto de recogida. La policía revisó cámaras cercanas. Vieron el carro falso. Cuando entraron a la bodega, siguieron las marcas brillantes hasta el cuarto donde estaba encerrada. El giro fue que el conductor no me había elegido al azar. Trabajaba como valet en bares y copiaba nombres de personas que pedían transporte. Sabía exactamente a quién llamar y cuándo llegar antes que el carro real. Mi hermano y yo alquilamos una cabaña para pasar el fin de semana. Era barata, bonita y estaba en medio de árboles.
El dueño nos recibió con una sonrisa demasiado fija. Dijo que vivía en una casa cercana por si necesitábamos algo. Esa noche escuché música infantil. Venía del piso de abajo. La cabaña no tenía piso de abajo. Desperté a mi hermano. Bajamos a revisar y encontramos una puerta oculta detrás de una estantería. Estaba cerrada con candado. Mi hermano quiso grabar. Apenas sacó el celular, alguien apagó las luces desde afuera. Luego escuchamos pasos. Corrimos hacia la puerta principal, pero estaba cerrada desde fuera. Las ventanas tenían seguros metálicos. El dueño había esperado a que nos durmiéramos. Nos escondimos en el baño. Mi hermano intentó llamar a emergencias, pero no había señal. El dueño entró a la cabaña silbando la misma canción infantil que sonaba abajo. Dijo. No tenían que encontrar la puerta. Forzó el baño. Mi hermano se lanzó contra él para darme tiempo de correr. Me metí en un armario, temblando, mientras escuchaba golpes. Después silencio. Cuando salí, mi hermano ya no estaba. La puerta oculta estaba abierta. Bajé. Abajo había un cuarto amplio, lleno de juguetes viejos, colchones y cámaras. En una pared había marcas con fechas. Algunas eran recientes. Otras tenían años. Encontré a mi hermano atado, vivo, con la boca cubierta. Y detrás de él, otra puerta. Desde dentro alguien susurró. No confíen en la mujer. Logré soltar a mi hermano con un alambre oxidado. Subimos sin hacer ruido y rompimos una ventana del baño. Nos cortamos las manos al salir, pero corrimos hasta la casa más cercana. Una mujer mayor abrió. Parecía asustada. Nos hizo entrar y nos dio agua. Estábamos a punto de sentirnos a salvo cuando mi hermano vio una foto en la sala. La mujer estaba abrazando al dueño de la cabaña. Era su madre. Nos levantamos para correr, pero ella se puso a llorar. Ya llamé a la policía, dijo. Debí hacerlo hace años. No sabíamos si creerle. Entonces vimos luces azules acercándose por la carretera. El giro fue que la madre sabía que su hijo guardaba gente en la cabaña, pero él la amenazaba con culparla. Esa noche, cuando nos vio llegar ensangrentados, decidió hablar. La música infantil no era para asustar. Era para cubrir los gritos del sótano.